Hola a todos, vamos a hablar en este vídeo sobre los tipos de preguntas que me puedo encontrar en un examen tipo test de oposición. Por supuesto, esto no es un numerus clausus, es decir, un estándar cerrado, sino que trata de recoger las formas más habituales de preguntar. No significa que te vayan a tener que poner en tu examen forzosamente una de cada tipo, a lo mejor todas las preguntas son del mismo tipo, pero básicamente es para que tengas una idea de la forma en la que te puedes encontrar las preguntas. Entonces tenemos, por ejemplo, preguntas de tipo directo o literal. Te pregunta claramente lo que quieres, una pregunta fácil de entender, son las más sencillas, normalmente pues requieren que conozcas la normativa y sepas lo que se dicen. Por ejemplo, ¿cuál es el plazo máximo para tal cosa? Tal o tal. Vale. Esta suele ser la pregunta más fácil si te sabes la respuesta, por supuesto, pero más clara, sencilla y la que nos solemos encontrar con mayor frecuencia. ¿Consejos para este tipo de preguntas? Pues tendrás que estudiar, memorizar los artículos, memorizar los datos concretos, los plazos. Puede servirte las tarjetas de memoria, los resúmenes, marcar los plazos en el mismo color para tenerlos cerca. Siempre leer con atención las preguntas. Tenemos otros vídeos en las formaciones sobre cómo identificar las cuestiones clave en cada pregunta. Detectar las palabras clave, las palabras exactas, la literalidad del artículo. Evitar confundir conceptos similares, entender bien lo que es un plazo, un procedimiento, en este caso concreto, ¿no? Puede ser a nivel general. Preguntas de tipo directo o literal. Luego tenemos otro tipo de preguntas que suele ser un poquito más difícil, que es de tipo comprensivo, que ya requiere que tú entiendas lo que te pregunta, que no es un mero leer, ¿qué plazo? Pues este plazo, no, requiere un poco más de comprensión. Aquí tenemos puesto que evalúan la capacidad para comprender y aplicar la normativa a distintos contextos. Podría ser similar a lo que es un pequeño supuesto práctico, ¿no? Un ejemplo te dice, si un interesado presenta alegaciones en el trámite de audiencia a un procedimiento sancionador, la administración está obligada a aceptarlas, debe valorarlas, puede ignorarlas si no aporta pruebas. Es decir, esto ya no va a coincidir con la literalidad de a lo mejor el articulado que te dice el plazo para esto es de tantos meses, sino que esto ya requiere un puntito más de comprensión. Consejo, pues bueno, no quedarte solo con la memorización, mientras aquí tú te puedes aprender que el plazo para X cosa es tanto tiempo, tantos meses, tantas horas, aquí ya no te vale la memorización, tienes que interiorizar lo que estudias. Al final esto es como yo les planteo siempre el estudio, como yo les planteo los temas. Intentar entender lo que se estudia, intentar comprender el espíritu de la norma, no la literalidad de la norma. Y por esto muchas veces, cuando estudiamos las leyes, les llevo a que lean el preámbulo, a que lean el índice, incluso aunque no te entre todo, incluso aunque nadie te vaya a preguntar sobre el preámbulo. ¿Por qué les digo siempre que estudien, que lean por lo menos, lean comprensivamente, es decir, entendiendo lo que leen, el preámbulo, el índice, que presten un poquito más allá a lo que pone el artículo, sino el qué busca? Siempre al final en las normas suele subyacer principios generales del derecho, una tendencia a ser más favorable en tal sentido. Entonces, si tú comprendes el espíritu de la norma y tienes un poquito más de entendimiento de al final qué busca la norma, ser más restrictiva, ser más sancionadora, a lo mejor penalizar X comportamiento, te va a ayudar a sacar conclusiones para poder contestar este tipo de preguntas. Tienes que relacionar conceptos, intentar relacionar conceptos con ejemplos prácticos. Cuando estás estudiando, intentar pensar cómo sería la aplicación práctica de lo que estás estudiando, para que así cuando te la encuentras este estilo en un examen, seas capaz de identificarla con el concepto más literal. Prestar atención a los detalles clave en la respuesta, prestar atención igualmente a las palabras clave, pero también a los detalles clave. Debe, tiene, puede, son verbos clave que hay que prestar atención. Todas estas técnicas también las trabajamos en la formación con consejos, ¿no? Usar el sentido común para descartar opciones lógicas, pero claro, para tú poder usar el sentido común tienes que haber comprendido la norma, no memorizado, sino haber llegado un poquito más para entender. Suelen ser preguntas un poquito más complicadas y suelen ser las que marcan las diferencias entre quien aprueba y quien no aprueba. Otro tipo de preguntas sería preguntas de tipo negativo o excepción. Esta es la típica pregunta donde te pillan, porque es la típica pregunta donde se te escapa que te están preguntando no, nunca, jamás. Plantean opciones incorrectas para identificar la que no es válida. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes no es una causa de nulidad de pleno derecho? Pues a lo mejor te lías, porque no sabes, tienes que ver cuál es la que no. Por tanto, todas las demás tendrán que ser que sí. No siempre te lo va a poner así.
te lo puede poner de múltiples formas: no, excepto, nunca, jamás, incluso ya no solo de tipo negativo, sino tajantes afirmativas, siempre, solo, únicamente. Entonces aquí es importantísimo tener cuidado con esas palabras clave: no, nunca, excepto, subrayarlas, marcarlas, para que me llame la atención y tener claro cuál es la correcta. Normalmente estas preguntas requieren un poquito más de tiempo para pensar, porque tienes que razonar más cuál es la que tienes que seleccionar. Revisa, como te pone aquí como consejo, cada opción considerando las causas en nulidad específicas. Practica con preguntas similares para irte acostumbrando a este tipo de preguntas. Descarta las opciones que claramente son afirmaciones correctas. Es decir, si tú tienes claro que esta sí, ponle ya un tic, subráyala para que en la valoración esta ya te olvides de ella. Ya esta dijiste que sí que era. Entonces ya solo te estás debatiendo entre estas tres. Si esta también, pues la quitas. Entonces solo me estoy debatiendo entre estas dos. Cuando tienes que elegir y no la tienes clara, ¿vale? Entonces, bueno, esto al final se trabaja, se practica. Preguntas con casos prácticos o situaciones hipotéticas. Aunque hay tipos de examen prácticos donde normalmente tenemos un enunciado grande y después puede ser a desarrollar o pueden ser preguntas test del práctico, hay otras veces que la pregunta tipo test ya es un mini supuesto práctico, a lo mejor de 2 o 3 líneas, pero te cuelan en un tipo test un mini supuesto práctico. ¿Qué ocurre? Que normalmente la dificultad es mayor y te va a requerir más tiempo contestar esa pregunta. Se presenta en forma de situación realista para evaluar la capacidad de aplicar tus conocimientos a una situación real. Pedro, por ejemplo, presenta un recurso de alzada contra una resolución de la Consejería de Sanidad. Si la administración no responde en el plazo legal, ¿qué sucede? Fíjate, se desestima automáticamente, se entiende desestimado por silencio administrativo, se amplía el plazo. Ya tienes que darle un poco más de pensamiento, identificar, probablemente te tengas que hacer un croquis, un esquema. Es útil cuando tienes a lo mejor partes más prácticas, hacerte un esquemita, identificar las cuestiones clave. Consejo: identificar el tema o el concepto clave que se aborda en cada caso, usar la técnica de descarte para eliminar las respuestas que son poco probables, relaciona el supuesto con ejemplos reales que hayas estudiado en la preparación, leerlo con calma para que no se te pase información relevante, etc. Preguntas de relación o correlación. Se pide relacionar elementos o conceptos de una norma o procedimiento. Por ejemplo, estas suelen ser menos habituales, ¿vale? Yo las he visto poco en los exámenes, pero podrían ser. Relaciona los siguientes procedimientos con sus plazos máximos de resolución. No suelen ser principalmente porque no es fácil plantear un examen tipo test susceptible de que luego la máquina te lo corrija con este estilo de preguntas, ¿vale? Entonces no suele ser fácil, pero te la podrías encontrar también, ¿vale? Entonces memorizar los plazos, sacarte en cartulinas conceptos con plazos, estrategias para poder reducir las que no son probables y eliminar errores, etc. Preguntas de este estilo, estas sí son más frecuentes. ¿Preguntas de todos los anteriores o ninguno de los anteriores? Esta suele ser bastante frecuente. Evalúa la capacidad de análisis del opositor para seleccionar todas las opciones correctas. ¿Cuál de los siguientes son principios generales de la Ley del Procedimiento Administrativo? ¿Una? ¿Dos? ¿Varias? ¿Todas? Consejos: evalúa cada opción por separado, asegúrate que cada una de esas opciones es válida. Si dudas entre varias opciones correctas, lo más probable es que todas son correctas. Evita caer en la trampa de sobreinterpretación de conceptos. Tampoco te vuelvas loco dándole vueltas al mismo concepto. Si ante la duda de que puedan ser varias, todas son correctas. Relee la pregunta asegurándote de entender bien lo que se está preguntando. Y por último, todavía nos quedan 2 más. Penúltima, preguntas con respuesta múltiple o combinadas. Esta también suele ser relativamente frecuente, que te pongan la A y la B, A y C, ¿vale? Se presentan varias afirmaciones y se pregunta por cuál es la combinación correcta. Por ejemplo, señala la respuesta correcta en relación con los principios del procedimiento administrativo común. Debe ser contradictorio, está obligada a resolver siempre. La falta de notificación en plazo equivale a una resolución negativa, o en este caso es la A y la B, porque esta es verdadera y esta no tiene por qué, porque a veces es un silencio negativo, a veces es un silencio positivo. Pues en este caso. Consejos: leer bien cada afirmación de forma individual, relacionarla con la normativa, darle especial atención, importancia cuando se combinan esos enunciados, ver, razonar, no apresurarte para enseguida decantarte por la primera que parece correcta, porque claro, si hay más opciones y tú dices, esta sí, pues marcas esta y no sigues leyendo, y esto es un error muy común, que tú dices, esta,
vas apurado de tiempo y dices, pues si es esta, ¿para qué voy a leer las demás? Pero claro, te encuentras con este y resulta que son estas dos. Eso es un error muy, muy frecuente, sobre todo cuando vamos con prisa y a lo mejor estamos ya apurados, ¿vale? Preguntas de sí o no, o verdadero o falso. Esta es menos frecuente porque lo más habitual es que tú tengas una combinación de 3 o 4 opciones. Entonces te ponen verdadero o falso, solo son 2. Es menos frecuente, pero bueno, también hay que tenerla presente. Según la Ley 40/2015, la responsabilidad patrimonial de la administración se basa en el daño efectivo, evaluable e individualizado. ¿Verdadero o falso? Ya te digo que no suele ser este tipo de preguntas en los exámenes de oposiciones porque no suele ser 2 opciones. Además, si fuese así, sería infinitamente más fácil porque habría un 50% de posibilidades de aprobar. Entonces, bueno, para que lo tengas en cuenta. Las más habituales suelen ser las directas, preguntas de tipo directo o literal, preguntas de tipo comprensivo, también suelen ser habituales ya cuando te quieren subir un tipo de dificultad. Negativo, excepción y también afirmativa estás antes, siempre, pues a lo mejor es que no es siempre, solo, exclusivamente, en todos los casos. Este se podría tener un subtipo de tipo negativo o afirmación, negativo o afirmativo, excepción o afirmación tajante, por así decirlo, en todos los casos, siempre, ¿vale? Entonces para que lo tengan también presente. Ese mini supuesto práctico también es frecuente. Y bueno, las 5 y la 8 son las menos frecuentes, pero como son también preguntas tipo test, las he puesto por aquí. Espero que les sirva de utilidad y que bueno, que lo tengan, se impriman el documento, lo tengan a mano y que traten de identificarlo y prepararse para todos estos tipos de respuestas. Sobre todo que cuando estás estudiando para un tipo test, tengas el foco en que la misma información se puede preguntar de muchas formas diferentes. Por eso es muy importante entenderla bien. Un saludo a todos.